Muy buenos días, hermanos y amigos. Mucha bendición en esta mañana. La gracia y el favor de Dios esté con ustedes cada día más y su misericordia siempre le ampare en este hermoso programa Tiempo de la Verdad. Hoy estamos dándole continuidad, ¿verdad?, a este tema en la cual estamos desarrollando ya hace 3 semanas. Prácticamente estamos hablando o desarrollando esta serie sobre lo que es el líder, el hombre carnal, espiritual y natural. Esta serie estuvimos hablando primero de lo que es lo espiritual, lo natural y lo carnal, de los 3 tipos de hombres que menciona la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y luego entonces dilucidamos quienes fueron carnales y espirituales a la luz de la palabra de Dios. Hoy nos toca hablar entonces del líder espiritual y del líder carnal. Wow. Porque fíjese, pastor, ambos son líderes. Exacto. Son líderes. El liderazgo, bueno, es el liderazgo. Un líder lo sigue gente, a un líder lo escucha gente. Ahora vamos a ver la diferencia de un líder carnal y un liderazgo espiritual. Correcto. Que están ahí en la iglesia. Lo vemos inclusive a nivel social y nivel político. Gente que tiene mucho que desear en su vida moral, en su vida laboral, en su vida social, y sin embargo tiene muchos seguidores. Correcto. Porque hay gente que, así como le gusta lo espiritual, hay otros que le gusta el morbo, que le gusta lo carnal, que le gusta cebarse en lo trivial, en lo superfluo, en lo artificial, en lo dañino. Y por eso usted ve que, por ejemplo, usted busca una persona que hable de cultura, tiene pocos seguidores. Pero usted busca, por ejemplo, a un famoso de dembow, o de rap, o de chismes, de farándula, y tiene millones de seguidores. Correcto. Porque eso entretiene. Y a veces, lamentablemente, extrapolamos eso a la iglesia. Hay gente que mete eso en la iglesia y tiene seguidores porque le gusta más el chisme que el conocimiento de la palabra de Dios. Así que vamos. Y hoy estamos ya en una tercera etapa, en la cual estamos desarrollando, ¿verdad?, el asunto con relación a lo que es el líder carnal, alguna diferencia en este tipo de personas. Pastor Sergio, yo quiero iniciar con algo que me llegó concerniente a lo que es la palabra de Dios y que está en la Biblia. Me voy a referir a lo que es el caso de Onán. Onán nos trae al liderazgo de la iglesia un ejemplo muy fuerte con relación a lo que es el hombre carnal. Así es. Y aquí encontramos, según Génesis capítulo 38, la historia de Onán y Tamar. Dice que Onán se le permitió tomar a Tamara para que le levantara descendencia a su hermano, ¿verdad? Tamara era viuda. Entonces, Onán, dice la palabra que en la ley eso era permitido. Entonces, Onán, cuando se llegaba a Tamar, dice la palabra que él vertía en tierra para no levantar descendencia a su hermano. Para que observemos bien la característica de un liderazgo carnal cuando opera y es gobernado por los diseños de la carne. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros Onán? Este es un tipo de persona que quieren el propósito, pero no la carga del propósito. Por ejemplo, Onán quería el placer, más los resultados del placer no lo quería. No. Que era la manutención. Claro. De llevaba un sacrificio. Exacto, de la compromiso. Exacto, ¿no? Entonces, él no quería eso. En las congregaciones muchas veces podemos encontrar
este tipo de persona o de creyente, ellos quieren propósito, ellos quieren liderar, ellos quieren establecer direcciones dentro de la congregación, mas no quieren la carga del propósito. Y yo he aprendido en esta vida que aquí el que quiere el cargo, que tome la carga. Seguro que sí. ¿No, verdad que sí? Entonces, esto no es que yo voy a tener la satisfacción y voy a imitar a Onán en este momento y me voy a tomar el placer del cargo, porque tenemos muchos placenteros en este contexto de lo que es el líder espiritual. Muchos placenteros, ¿verdad? Que solamente quieren el placer del cargo, pero no quieren los resultados del cargo. Así es. Entonces, como estamos hablando bien en esta mañana, hace un tiempo que yo subí por Facebook una pequeña frase y me acordé de traerla. Y nos arroja mucho entendimiento y mucha luz en esta cosa, y sobre todo en esta hora con relación a lo que es el líder carnal. Y oiga lo que dice esto. Dice: cuando la iglesia de Cristo es gobernada por una mente carnal, esta ocupa solo un espacio y la misma se convierte en una salsa ardiente. Hoy en día encontramos muchas situaciones en algunas congregaciones, porque dependiendo la categoría de liderazgo que tienen en la posición, entonces cómo operan, bajo qué naturaleza operan, bajo qué dimensión están operando. Si están operando bajo un sistema de mentalidad carnal y se convierten en una zarza ardiente, mucho problema, muchas situaciones, mucho revolú, mucho grupismo, muchas divisiones, muchas contiendas a nivel de la congregación. Sí, yo diciendo, como decía Pablo, yo soy de Pablo. Exacto, el problema de Corintio. El problema de Corintio, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y otro yo soy de Cristo, y sucesivamente. Entonces, cuando en la congregación tenemos este tipo de liderazgo, son zarza ardiente que tenemos en una congregación. Entonces, eso se llama operar bajo una mente carnal, porque está gobernando lo que se llama la mente carnal. Entonces, tanto Onán nos enseña a nosotros que se debe de honrar el ministerio, como el caso del trabajo de Onán era honrar la descendencia de su hermano. Sin embargo, aquí hay gente que está trabajando para su propio vientre, y las asignaciones que tiene dentro de una congregación es, bueno, porque yo quiero ocupar un espacio y yo quiero ocupar un lugar en la congregación, y si entiendo que esto no llena ni satisface mi expectativa como líder, como la persona que soy, y como yo soy el que soy, entonces no levanto honra ni levanto descendencia a mi hermano que haya muerto. Dios nos llama en la mente del líder espiritual a que nosotros levantamos descendencia. Estoy hablando de honrar al hermano. Si mi hermano tiene una situación y yo puedo colaborar para ayudarle, yo no tengo que estar corriendo como Onán, virtiendo el propósito fuera de la voluntad de Dios, para no llevar el sacrificio de este reino y degradar lo que es la vida de mi hermano. Así es. Amén. Entonces, ahí encontramos en Onán una mente carnal o una dirección carnal en lo que se llama el término de liderazgo. Y yo creo que Cristo ha llamado a nosotros como pueblo, ha llamado a la iglesia, ha llamado a sus hijos a servirle a Él en toda la forma que nosotros podemos desarrollar este camino, presentando un evangelio que contenga una verdad presente y que operamos. He dicho siempre, no es lo mismo, oiga bien pueblo, no es lo mismo cuando manipulamos a los santos que edificar a los santos. Eso es cierto. Y aquí hay un liderazgo que manipula a los santos, ¿verdad? Aquí se ha vuelto una manipulación en algunos cultos que para todo. Entonces no es lo mismo, ¿no? Que cuando estamos edificando a los santos. De manera que si hay liderazgo que quiere manipular a los santos, eso está fuera del contexto de la Biblia.
estamos llamados como líder a edificar a los santos. Pastorado, que un pastor que no crea líderes es uno de los errores más grandes que comete. Correcto. Porque entonces viene ese tipo de pastor con la mente chiquita, estrecha, que dice, espérate, yo no puedo darle a este, que predica bien eso, porque como dicen popularmente, me come los caramelos, me quita el puesto, me quita el liderazgo, me quita la iglesia. O sea, siempre ven como que alguien le puede hacer sombra, y siempre ven entonces al otro entonces que se levanta con fuerza, con unción, con presencia, lo ven como un enemigo. Correcto. Porque no crean líderes. No tienen el propósito, la visión de crear líderes en la iglesia. ¿Qué era lo que Jesucristo hacía aún siendo líder? Crear líderes. Correcto. Por eso después teníamos a los 12 apóstoles. Creó líderes. Trajo al apóstol Pablo de ser un verdadero religioso carnal, de ser un tipo que perseguía a la iglesia, correcto, pero creía que lo estaba haciendo bien, a un cambio radical, a un apóstol Pablo, que viene a ser el apóstol más relevante que tiene la palabra de Dios, el que llegó, correcto, más lejos, el que más predicó, el que más obras levantó, el que más escribió. Bueno, porque el Señor era un ente de transformación, y eso tiene que ser un líder espiritual. Correcto. Porque el carnal no, el carnal dice, no, espérate, quítate tú para ponerme yo. Así es. El carnal, yo siempre he dicho que el líder carnal no le ora a Dios, le exige. El que ora a Dios, ruega a Dios, intercede a Dios, es el liderazgo espiritual. Por eso siempre he creído que el líder se humilla, el carnal se enaltece, porque siempre saca a relucir lo que él sabe. No, yo soy fulano, yo soy esto, yo hago lo otro, yo tengo la técnica, yo canto bien, sí, pero eso no te da ninguna espiritualidad. Así es. No es que no sea líder, pero no eres el líder bajo el propósito de Dios. Aleluya. ¿Entiendes? Entonces verten como hacía Onán fuera, ¿verdad? Pero regularmente hay que mencionar, como decía una vez el doctor Balaguer en una entrevista, dice, bueno, a esa persona se le fue el tiro por la culata. O sea, erró al blanco. El líder carnal tiene el error de no dar al blanco porque no tiene una visión clara, porque no tiene una visión genuina, no tiene un propósito divino, no tiene doctrina, no se afianza en lo que es honesto, en lo que es verdadero. Por eso yo siempre he creído que el carnal cree en Dios, pero el espiritual le cree a Dios y actúa de acuerdo a la palabra con que Dios lo marca. Dios marca a los líderes espirituales. Sí, es cierto. Por eso avanzan, por eso tienen esa visión. Pero el carnal al primer obstáculo sale huyendo. ¿Por qué? Porque no quiere comprometerse. Seguro. Como Onán. No, espérate, déjame disfrutar de la mujer de mi hermano, porque me lo permite la ley. Déjame darme el gustazo. Pero ¿y después del gustazo? No quiero la responsabilidad. No quiero el compromiso. Entonces usted ve en el liderazgo espiritual, en el liderazgo carnal en una iglesia, como el líder espiritual es el primero que llega. Exacto. Es el que se sacrifica, es el que dice, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Estoy dispuesto a trabajar en lo que sea. El carnal no. El liderazgo espiritual dice, ¿dónde es mi lugar? ¿Cuál es mi cargo? Tiene ego. Entonces uno ha probado en la iglesia que uno tiene gente que tiene liderazgo, pero que son personas carnales. Exacto. Que lo que hacen es exigir porque son buenos en lo que hacen. Es así, hemos tenido buenos músicos, pero es un carnal. Te va el día que le da la gana. Exacto. Y llega la hora que le da la gana, pues no siente responsabilidad. El liderazgo espiritual no. El mismo que la predicación es una técnica, porque a veces hay gente que predica muy bien y tú crees que lo puedes alabar por eso. No, ve a ver su fruto. Puede ser un carnal, pero predica bien. Así es. Puede ser un carnal, pero canta maravillosamente bien.
mejor que inclusive que muchos espirituales, porque eso es una técnica. Usted tiene ese talento, lo tiene. El asunto es cuando desarrollamos un liderazgo espiritual, lo hacemos para agradar a Dios. Gloria a Dios. Y edificación de los oyentes. Seguro. Es un tema muy, muy importante. Yo sé que está siendo edificando a mucha vida en esta mañana y pueden sentirse. Sabes que contenemos en las congregaciones un tipo de hombre carnal que son evangélicos conductuales. Por ejemplo, pero no son la sustancia. Por ejemplo, ¿qué es un evangélico conductual? Si usted toma va a llevar un agua de un lugar a otro, obviamente usted tiene que unir varias tuberías para que esa agua llegue. Sin embargo, ¿qué es lo sustancioso de lo que va a pasar por ahí? ¿La tubería o el agua? Obviamente que el agua. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Conductuales o la sustancia? ¿Tú me entiendes? Entonces, mucha gente en este camino se pueden ver de una manera conductualmente, personas que quieren operar en este camino, bajo esa dimensión, y usan el evangelio como un trampolín. Desde ese punto de vista, incluso he visto en este camino gente que vienen a ocupar posiciones con una mente carnal, donde solamente van a utilizar el evangelio para ellos exhibir. Así es. Lo que quieren exhibirse, ya sean sus negocios, pueden exhibir sus proyectos. Si tienen un liderazgo ponderado, pues dice, bueno, yo quiero exhibir mi liderazgo y quiero utilizar esta plataforma del evangelio o el puesto donde me colocan. Por eso dije que cuando el hombre solo viene a ocupar posición y no una aprobación, se convierte en zarza ardiente. Por ejemplo, algo que yo le he criticado a los gobiernos es el siguiente caso, que muchas veces lo vemos en la congregación. Y es que cuando los gobiernos, por ejemplo, nombran a una persona en un puesto, pero esa persona está nombrada porque tiene lo que se llama la licenciatura, o tiene estudió, por ejemplo. No, dice, bueno, tú cabes bien aquí. Ahora, ¿qué pasa? Hay que notar si esa persona contiene los elementos humanos para atender a una oficina. Por lo menos, ¿cómo recibe esa persona? He ido a oficina del Estado, que eso es un desastre cuando me reciben. No hay un personal que tenga, por ejemplo, un carácter humano, unas buenas relaciones humanas, una recepcionista toda empeñada solamente por cobrar y no por atender a la gente. Entonces, cuando en este camino sucede lo mismo y encontramos estamos operando desde una naturaleza carnal, no espiritual. Así es. En este reino necesitamos la aprobación. Por eso fue que en el caso del libro de Jueces, capítulo 9, está hablando de lo que fue Abimelech y los 70 hermanos. Exacto, que cuando allá en la palabra registra, en este caso, de que este hombre quería gobernar y había que matar a todo el mundo para él gobernar. Esa era la ley maquiavélica, ¿no? Que el fin justifica los medios. Y lo hizo. Entonces yo voy matando gente, yo voy a llegar a como de lugar. Entonces en este camino no puede ser lo mismo. Operan desde una naturaleza que no realmente es la bíblica, sino la que ellos necesitan para satisfacer su propio deseo, satisfacer su propio vientre en este camino. Y eso no es lo bíblico, pueblo de Dios. Aquí estamos nosotros tratando de inducir lo que es el método de la palabra para poder contener una iglesia que opere bajo una dimensión guiada por el Espíritu y con hombres espirituales. De manera que si las congregaciones de hoy en día no encajan bajo esta dimensión, entonces tendremos la iglesia de Corintios operando en medio de los tiempos. Amén. Todavía. Así es. Amén. Todavía. Entonces, necesitamos una reforma
de liderazgo espiritual en medio de estos tiempos. Necesitamos una reforma mental de la Iglesia de Cristo que opere con una sanidad espiritual y saber, como decía aquí la operadora del programa, nuestra hermana, que necesitamos ser esclavos de Cristo, siervo de Cristo. Gente que vamos a morir a lo material, a lo terrenal. Así se expresaba. Y que nosotros vamos a ser borrados. Exacto, para que Cristo sea escrito en el corazón de la gente. Eso se fue chulo. Cristo sea escrito en el mismo corazón. Pablo decía, en la renovación de vuestro entendimiento. Exacto. Que es cuando no hay entendimiento, cuando no hay conocimiento, mire mi hermano, se perece. Cuando la iglesia hice una pregunta, ¿cómo le llaman capicúa? ¿Qué abundan más en la iglesia? Eso, bueno, digo una respuesta aquí, el pastor Roque abundará sobre eso, pero la verdad es que hablar y tener que reconocer a veces que los carnales son más que los espirituales es una aseveración lamentable y triste para un pastor, pero lamentablemente es así. Santo. Gracias a Dios, aunque no todos dan el 100%, pero algunos dan el 70% y otros dan el 30% y otros el 10%. Ahora hay carnales en la iglesia que no dan nada, que no tienen un ápice de espiritualidad, que no tienen un ápice de interés ni siquiera de cambiar, porque el asunto es cambiar. Miren, yo dije una vez, no sé si podría estar equivocado, que un natural que no está en la iglesia, pero está en su casa, tranquilo, tiene un hogar moralmente estable, es feliz, bien, es fiel a su pareja, hombre trabajador, responsable de su hogar, a veces viene más fácil a los pies del Señor que un carnal a ser espiritual. Correcto. Y fíjense que el carnal está ahí en la iglesia y escucha los mensajes, va a una vigilia, escucha testimonios, canta coro, toca instrumentos, pero es que al tipo le gusta lo que él hace. Exacto. Eso pasa como cuando le entregamos todo a Dios, y eso es bueno. Señor, te entrego mi esposa, te entrego mi casa, te entrego mi trabajo, te entrego mis estudios, te entrego mi profesión. Pero a veces no le entregamos a Dios ese pecado que nos gusta practicar, pero que no queremos entregar porque nos sentimos bien ahí. Ese ni siquiera lo confesamos. En ese no queremos que Dios se meta porque es que nos gusta. Espérate, que me gusta ver pornografía. Entonces yo me entretengo con eso. Entonces yo oro a Dios y le entrego todo. Pero no le digo que me quite eso, porque eso nada más lo sabemos él y yo. Correcto. Yo estoy en mi habitación, con mi celular o con mi computadora. Nadie me ve. No le hago daño a nadie. No sabiendo que cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, le hacemos daño a la congregación. Es como el tipo que mandó a recoger espigas silvestres para hacer un potaje, ¿verdad? Eliseo, pero Parra Montés, y él fue y encontró una como Parra Montés. ¿Cómo? O sea, de lo que tú te llenas fuera de la iglesia, eso es lo que tú vas a vaciar dentro de la iglesia. O no escuchaste un testimonio, no escuchaste un estudio bíblico, no leíste la palabra, no estudiaste la palabra, no estuviste en una conversación con el pastor, no estuviste en comunión con Dios, te hartaste de escuchar música inconversa, pero no escuchaste un himno de adoración, no cantaste, no oraste. ¿Qué tú vas a dar? Correcto. Nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Todo el mundo da ¿de qué? De lo que tiene. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Correcto. Por eso es que los pastores a veces tenemos que ser tan cuidadosos, tan medidos,
de quienes nos predican desde el púlpito en la iglesia. Porque cuando tú vacías carnalidad, cuando tú vacías cosas personales, cuando tú vacías y tú verte cosas que no ayudan, que no edifican, entonces los pastores tenemos el dolor de cabeza de estar corrigiendo eso. Exacto. Pues yo sé, lamentablemente al principio yo permití personas predicando en mi iglesia cuando comenzamos, que no debí. Exacto. No debí, pero a veces por complacer, por amiguismo y cosas. Oye, y vertieron cosas ahí que ustedes no saben la que yo tuve que pasar después para subsanar y para arreglar eso. Entonces una gente con un mensaje que te vierta veneno te puede dañar una congregación. Seguro. Hay gente que se te va, porque después tú no lo puedes contradecir, porque eso fue palabra de Dios, porque eso fue esto, porque fue... Entonces tú dices, pero hay una cosa. Oye, te vuelven un revolú, un mangú la iglesia. Y entonces, Dios, lamentablemente, por eso a veces los pastores tenemos menos opciones para los participantes. Aunque tú tengas una iglesia de 50, de 80, de 100 miembros, casi lo que tú puedes poner a participar de verdad, con compromiso, con afinidad con la visión, son pocos. Seguro. En comparación con el número. Eso es así. En la actualidad, Dios nos ha enseñado a poner la gente a operar no por relación, sino por visión. Y es lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que fracasó en alguna cosa por poner gente que tal vez no tenían el orden preciso de manejar el púlpito. Obviamente con el púlpito uno siempre es delicado porque no todo el mundo está apto, refiriéndonos al caso de que habla Eliseo allá en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 40 y en adelante, me parece que habla ahí con relación a lo que fue la calabaza, y el tipo salió disparado a buscar y cómo Parra Monte, y cuando trajo, lo que trajo fue, dice que trajo muerte en la olla. Así es. Eso representa el tipo de personas carnales que están sin dirección dentro de una congregación. Y están expuestos, ¿verdad?, incluso a dañar incluso lo bueno. Jerolisa decía ahorita que quiénes son más en la congregación, si los espirituales o los carnales. Eso es fácil. Ese examen es fácil de descifrarlo. ¿Usted quiere saber quiénes son los espirituales? Haga un culto de oración. Invítelo. Brillan por su ausencia. ¿Y quiénes son los carnales? También ahí se va a diferenciar. Podemos entender que usted invita a la gente, eso para que ustedes vean cómo es que opera el método de la carnalidad dentro de la congregación, cómo opera este flagelo espiritual en nuestros hermanos. Por ejemplo, ¿por qué un culto de coro, candela, chip y fuego, como decimos aquí en República Dominicana, un culto eventual, un culto lleno de cosas, vamos a decir, fiesta y teatro y todas esas cosas, ¿por qué llena más que un culto de enseñanza bíblica? Así es. Porque lo carnal está operando demasiado en la gente. Por eso entendemos que incluso en estos tiempos de pandemia en la cual la iglesia está funcionando, Dios ha matado el espíritu de entretenimiento en las congregaciones. Ha sacado el espíritu de coreografía en las congregaciones. Sí. Ha matado los conciertos. Ha matado los eventos. Dios ha matado todo eso. La iglesia ha tenido que operar ahora sin los carnales. Así es. Ahora, búscame los carnales. ¿Dónde están? Ni antes ni después. ¿Te van a la iglesia? No. ¿Por qué? Porque que están gente que están sustentados en eventualidades que satisfacen su carne. Por lo menos te le mete un concierto, ahí se aparecen todos. Usted le invita a un culto de oración, no te van. Le invita a estudiar la Biblia, no te van. Porque su mente opera bajo sistema de carnalidad. Entonces, todas estas verdades duelen, pero esta es la realidad, ¿no? Y esto es lo que tenemos en la congregación y contra eso tenemos que luchar. Entonces, contestando, ¿verdad?, a esa pregunta, ¿quiénes son más, si los carnales o si los espirituales? Estábamos poniendo un ejemplo y dije
siempre utilizo una frase que es la frase del médico y el paciente. El paciente, cuando se encuentra abrumado por la situación de la enfermedad, va donde su médico y le dice, mire, yo me siento con los pulmones mal, todo eso. El médico le dice, bueno, tiene que hacer una radiografía para ver qué es lo que dicen tus pulmones. Entonces el médico le da una receta a ese paciente y dice, mira, desde hoy te prohíbo que tú tomes y que tú bebas algún tipo de alcohol. Y ese paciente va con su mente cambiada. Mujer mía, el doctor me prohibió que a partir de hoy no puedo seguir ni fumando ni bebiendo. Mi pregunta es, doctor Sergio, ¿por qué lo que un médico logra en un minuto, a la iglesia le cuesta años lograr? Así es. Por la sencilla razón, y estamos diciendo que no es lo mismo impartirle a la gente que darle una simple información a la gente. Entonces, un problema que hemos tenido nosotros como pastor y como congregaciones es que nuestra liturgia de culto se compone más por predicaciones y cánticos. Predicaciones y cánticos. Yo creo particularmente que una predicación motiva al pueblo, edifica el pueblo, pero no te hace el trabajo total. No, así es. Como cuando yo me siento con la gente, eso es verdad, a enseñarle. Por eso Cristo le dice que le hablaba como cuando tiene autoridad y como cuando tiene autoridad. Lo lamentable es que entonces hay gente que no va a las benditas enseñanzas. No pueden aprender. No, claro, porque es que no le conviene. Es una malicia como de... Aquí me está diciendo un pastor amigo, ustedes no pueden terminar ese tema hoy. No le den término hoy. Sigan el próximo. Yo tengo una curiosidad, pastora. El que haya tantas personas carnales o no en la iglesia, ¿es culpa de quién? Bueno, eso es culpa. Yo vuelvo y digo, hemos tenido problemas serios, porque nuestra liturgia de culto en las congregaciones es de candela, chip y fuego, una predicación, una eventualidad, fiesta, y Dios le bendiga, hermano, y váyase para su casa. Sin embargo, podemos notar que en los últimos, vamos a decir en el siglo XX, siglo XXI, las congregaciones no optan por crear patrones de que siente la gente para formatear el cerebro, ni para enseñarle a la gente lo que es la doctrina genuina de Jesucristo, una doctrina que pueda contener la sustancia de Cristo. Así es. Entonces, nuestro sistema pentecostal, lamentablemente, se nos fue por la vertiente de la bulla con la gente. Y por eso que tú puedes ver que en una congregación, cuando Emma, oiga bien, hemos escuchado la frase en algunos creyentes, hoy ni se predicó en el culto. Sí, como que eso es bueno. Exacto. Eso, oye, están aplaudiendo. Gracias a Dios no se predicó. Están diciendo, ¿sabes lo que están diciendo? Gracias a Dios que hoy la palabra no se habló. Así es. Le dimos oportunidad a danzar, cantar, y hacer cosas, ¿verdad? Etcétera. Que media hora dándole vuelta a un coro. Exactamente. Y le toman media hora a un coro. Ahora, siéntalo por media hora. Ahí vienen que le da cansancio. Miren el reloj 60 veces. Sueño. Le chatean el celular. Tan desesperado. Ahí caemos. Entonces, Éxodo capítulo 5. Auméntale la tarea al pueblo para que no entiendan palabra de Moisés y no se ocupen en la palabra. Eso es bíblico, amados. Es tan bíblico. El entendimiento de la palabra es tan bíblico que cuando la gente se ocupa de la palabra se hace libre. Por eso fue que Faraón quiso impedirle a Moisés y le aumentó la tarea con los capataces de él. Le dijo, auméntale la tarea a ese pueblo para que ese pueblo no escuche a Moisés, porque están ociosos y quieren irse a tierra de Canaán a ofrecer sacrificio a su Dios. Es un problema de entendimiento que tenemos, un problema de que el pueblo no quiere aceptar que sentarse a oír la palabra, a estudiar la palabra, a escuchar esta verdad presente de Cristo. Oye bien, mientras el pueblo no la acepte, tendremos el flagelo de que tendremos más carnales
y menos espirituales en nuestras congregaciones. Y es que yo siempre he dicho que una iglesia es a veces del tamaño del pastor que la dirige. Correcto. Un pastor, para que pueda desempeñar la misión que Dios le ha dado. Cuando un pastor se descuida y pasa una congregación en las emociones, en las fascinaciones y solo en los espectáculos, siempre tendrá que darle un espectáculo para retenerlos. Cuando tú quieres cambiar eso, entonces te encuentras con un problema. Y es que la gente dice, pero hoy no hay movimiento, hoy no está cayendo oro por el techo, hoy no hay danza, hoy no hay drama. Entonces tú le sales con una enseñanza bíblica y no te quieren escuchar porque basaste demasiado tiempo la congregación solamente en emociones. En espectáculos, solamente en danza. Y no estoy diciendo que eso no se haga. Correcto. De vez en cuando, En mi iglesia a veces las niñas preparan danza. Correcto. Amén. Estoy de acuerdo. Es una manifestación cultural de los pueblos. No estoy diciendo que un día no se haga un drama. Correcto. No. Es que no siempre bases la congregación en ese tipo de cosas, porque cuando le quieras enseñar, entonces va a estar como los niños. No, yo eso no lo dijeron, no, yo no le entro a eso. Y tú le quieres dar una enseñanza sobre lo que estamos hablando y los aburre porque quieren espectáculo. Entonces, si lo basas siempre en espectáculo, vas a tener siempre que darle en espectáculo. Correcto. Porque cuando no se lo dé, se van a ir a buscarlo a otro lugar. Se van a ir a buscarlo a otro lugar. Y aquí hay iglesias que, inclusive, yo conozco iglesias que tienen mucha gente, y a base de eso, tú no escuchas una enseñanza, tú no escuchas un tema que te edifique. Correcto. Que a mí me han invitado y a veces estoy loco por irme, ¿no? Pero eso lo ve uno por televisión, eso lo ve uno por Facebook, eso lo ve uno por YouTube. Yo no vine a un espectáculo, yo vine a nutrirme. Muy diferente a cuando vamos, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Correcto. Con el apóstol Yacer, entre otros, el pastor allá de la Romana. Oye, tú vas a escuchar una enseñanza que te edifica, sí, que te afirma. Pero si la congregación, el pastor no enseña, entonces te le van a enseñar otros y pueden que te le enseñen mal. O si lo basas en espectáculo, siempre vas a tener que tener una fuente inagotable de cosas para entretenerlo. Y vamos a pasar, como decía una vez el príncipe de los pastores, el príncipe, perdón, de los predicadores, el señor Spurgeon, sí, que decía, llegará el tiempo en que los pastores, en vez de estar pastoreando ovejas, estarán entreteniendo vayas. Ay, santo. Estarán entreteniendo cabras. ¿Por qué? Porque si tú cambias el norte de lo que es una iglesia, de lo que es una congregación, entonces te sale del propósito divino y te sale evidentemente de la palabra de Dios. Fuerte, muy fuerte. Reiteramos, ¿verdad?, que no es que estamos opuestos a hablar, entendiendo el contexto en el cual estamos hablando. Yo soy conciertista, me gusta mi congreso, me gustan todas mis eventualidades. Lo que pasa es que estamos primero tratando de que la gente primero conozca y después sienta, porque estamos descifrando la problemática que tenemos con los carnales para poder tener una iglesia direccionada y reconfigurada a los diseños del cielo. Pero sí somos amantes de todos nuestros eventos, somos amantes de nuestras fiestas espirituales, somos escandalosos, todo eso lo hacemos, y participantes, porque no es que abortamos nuestra liturgia de culto. No, jamás. Y hay culto inclusive que el Espíritu de Dios toma dominio de la y se le da libertad al Espíritu Santo. Exactamente, ¿no? Pero al Espíritu Santo. Exacto. No. Bajo el orden. Bajo el orden. Porque sí, eso tiene un orden ahí en la palabra de Dios. Y ahí mismo también en Corintios, ese orden bíblico que marca el apóstol Pablo. Pero no me quiera venir a darle 20 veces la vuelta a un coro y la gente cansada ya y sudada, porque no, ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando está el Espíritu de Dios, entonces todo fluye. Allí hay libertad. Todo fluye, hay libertad. Dice la palabra. Hay poder, hay unción, hay salud. Es el Espíritu de Dios.
Pero cuando es manipulación, que usan mucho los carnales, Bueno, pues, cuando hay manipulación, entonces las cosas se desvirtúan en el culto de adoración. seguro. Yo aquí concluyo y repito la frase que utilicé al principio. Número 1, no sea como Onán, que quería el deleite y el placer, mas no quería cargar el propósito ni la carga del placer. Luego también establecí que dice, cuando la iglesia de Cristo es gobernada por una mente carnal, esta ocupa solo un espacio en la misma y se convierte en una zarza ardiente. Usted no sea zarza ardiente, sea hombre espirituales en este camino de Dios. Hombre natural es, pero puede cambiar dentro de la iglesia a ser un hombre espiritual. Eso solamente se consigue cuando determinamos tener una búsqueda de la presencia de Dios. A veces la gente dice, no, porque ya el Señor pagó por mí, yo no tengo que hacer nada. No, eso es una mala técnica, una mala enseñanza. Usted no paga su salvación, pero usted mantiene eso a través de la consagración, que es el proceso que hacemos de acercarnos cada vez más al Señor, hacernos esclavos de Jesucristo para ser libres del pecado, para ser libres cada vez más de las cosas pecaminosas del mundo. Entonces podemos un día exhibir el estandarte que debe exhibir cada creyente, que es la santidad. Así es. ¿Qué es santidad? Bueno, apartado para Dios. No es que no cometemos errores como humanos, no es que somos seres espirituales y perfectos, porque no hemos llegado a eso, pero no somos practicantes del pecado. Correcto. Nos sometemos a Jesucristo, obedecemos a Jesucristo, somos esclavos del Señor y por lo tanto libres del pecado. Bueno, mis hermanos y mis amigos, hemos llegado al final de este espacio Tiempo de la Verdad. Hermana Jerolisa Batista, Pastor Roque Esteve, Pastor Sergio Gel, les saludamos y les abrazamos desde acá en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le decimos hasta el martes nuevamente. Bueno, pastor. creo que el martes debiéramos darle ya por lo menos el último. Sí. El último, Pero exacto. ya estaremos el martes por petición. Exacto, por petición, ¿no? El tema tiene mucho que dar, porque de verdad, Por donde correr. estos tres tipos de hombres son fuertes dentro de la congregación y hay que colocarlo a cada quien en su dimensión. Que Dios le bendiga. Shalom, shalom, muchas bendiciones, amados. Gracias por estar conectados. Un abrazo para todos.